usted está viendo aquí no fue, con lo mejor sobre la herencia de los Rosario. Si no le gusta lo que hacemos, entonces váyase a ver la novela, que está buena. Era de ortografía, sí. Bien, señores, estamos de vuelta aquí pasando revista, ¿verdad? A los orígenes tenemos la magistrada Rosalba Ramos, que es la fiscal del Distrito Nacional, con quien tendremos el placer de conversar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí por primera vez con ustedes. Gracias, muy amable. El gusto es nuestro. Bueno, magistrada, iniciemos por el tema de más actualidad. El Ministerio Público está muy activo, ¿verdad? Está muy activo, sobre todo con el caso de los Rosario, que es un caso que ha llamado poderosamente la atención, que por mucho tiempo se había denunciado públicamente el riesgo de que estuvieran convocando de esa forma tantos ciudadanos ingenuos, en muchos casos, con una serie de promesas que evidentemente no se iban a poder cumplir, y finalmente la Fiscalía del Distrito ha tomado una serie de actuaciones y han incluso, usted misma estuvo convocando y solicitando al abogado cabeza de estas operaciones que sencillamente se entregue y que responda a la justicia. ¿Qué avances tienen en la investigación y qué expectativas hay de que realmente este grupo de personas, porque no es solo uno, realmente respondan por esta situación que parece ser un fraude a todas luces? No parece, lo es. Y sin embargo, todavía nosotros estábamos luchando con muchísimas víctimas. Todavía ayer, cuando yo había escrito en mi Twitter con relación a que Puerto Real que se entregara y usaba la palabra estafa, muchos me escribían: magistrada, no ponga la palabra estafa. Y se identificaban como si fueran de la familia Rosario. Bueno, yo les voy a contar un poquito de este caso. Cuando yo llego a la Fiscalía del Distrito, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, realmente no le vi la relevancia, porque lo que veía era un juego en todo esto por parte del abogado Puerto Real con relación a una herencia y a unos millones de pesos. Realmente él habla de millones de dólares exorbitantes. Y yo entendía que eventualmente esto iba a caer por su propio peso. Sin embargo, veía que el tiempo pasaba, ellos hacían convocatorias masivas, tanto frente al Banreservas como a la misma Fiscalía del Distrito. Yo dije, espérate, vamos a ver qué está pasando aquí. Nosotros apenas teníamos 9 denuncias, teníamos 5 denuncias, 4 constituciones en actor civil, y siempre llamábamos a las víctimas porque ya queríamos saber cuál era la posición, pero ellos siempre nos decían: no, él no nos ha estafado, realmente nosotros lo que queremos es que él busque el dinero porque él lo tiene. Pero yo mantenía esos casos ahí, porque yo decía que esto no tiene sentido. Incluso me llegaron a entrevistar de algunas revistas internacionales al respecto de eso, porque no ha sido algo que solamente ha calado aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Pero algo sucedió, porque de repente ellos comenzaron a denunciar y comenzaron a ir de 10 en 10, de 5 en 5, y me hacían unos pequeños tumultos allá, porque en tiempo de pandemia 10 personas es mucho para nosotros solamente de un caso. Porque estamos hablando de que la Fiscalía del Distrito no solamente trabaja para el tema de la familia Rosario, sino... ¿Ellos iban a reclamarle a la Fiscalía que habían sido No, ellos engañados? ya iban en la posición de que se sentían engañados por el señor Puerto Real. Okay. Entonces nosotros vimos en esto una oportunidad, y de un modo cuidadoso convocamos según los apellidos, preparamos todo de modo que la pandemia no fuera a afectar y que fuéramos entonces un multiplicador del virus. Y tenemos 283 denuncias. 283. Así es. Estas 283 denuncias, primero en una primera etapa tuvimos como 250, 240 y tantos, pero se fueron sumando y sumando y sumando y sumando. Y ahí ya nos vimos con la oportunidad de poder hacer una investigación. ¿Cómo? Hicimos algunas solicitudes para verificar en algunos bancos con referencia a la información que teníamos de si estos valores existían. Hicimos una solicitud de cooperación internacional y ahí tuvimos contacto y pudimos verificar que ciertamente hasta el momento
nosotros no tenemos ningún elemento de prueba De que exista la de que herencia. exista tal herencia. ¿Y cuál era la dinámica entre el abogado y los herederos? Los creyentes. Y que ahora son querellantes, ¿no? Porque hay un montón de, Hay más. de herederos. Pero hay más herederos, yo quiero que conste, que esos Digo, 283 son muy pocos en relación Claro, a... no, por el tumulto que se presenta en las manifestaciones, se supone que todo el que es Rosario o siente que tiene alguna sangre Rosario es heredero. ¿Cuál era la dinámica de la relación? ¿Qué exigía digamos, la estructura jurídica que llevaba el caso a los supuestos herederos? El señor Puerto Real se manejaba de manera muy inteligente, en el sentido de que él tenía unas reuniones con estas personas donde les hacía saber que ciertamente ellos pertenecían a un grupo de herederos, y él tiene, incluso nosotros lo tenemos en nuestra oficina, un poquito de la historia que él les relataba al respecto de esto. Un álbum. Él hacía el álbum y lo vinculaba. Y la historia al respecto de todo este proceso. Entonces, él le cobraba, era un cuota litis, donde él decía, mira, tú no me tienes, lo que vamos a hacer es solamente ahora con el tema de los gastos, me firmas un cuota litis. El cuota litis es para nosotros los abogados, donde nos ponemos de acuerdo, y eso dirigiéndome al público en general. Nosotros los abogados nos ponemos de acuerdo con nuestro cliente firmando un cuota litis, donde acordamos que 1% de lo que se recupera es lo que se nos va a pagar, o cuál va a ser el pago que vamos a tener con relación a las diligencias que vamos a hacer con relación a cualquier tipo de caso. Exacto. Entonces, él le cobraba gastos. Imagínense miles de personas envueltas en esto, lo que significaba las ganancias que tenía el señor Puerto Real en ese sentido. ¿De qué montos estamos hablando? ¿Qué cuota, exacto? ¿Qué cuota cobraba él por esos gastos Varían. que no eran de cuota litis? Variaban. Porque así como yo he tenido personas que me han dicho que le cobraban 30,000 o 40,000 pesos, he tenido otros querellantes que me han hablado de sumas mucho más altas. Por supuesto, gastos legales. Exacto. Pero peor aún, luego de esto él le seguía cobrando y muchas veces no le daba ningún tipo de recibo. Y esto, en justicia, ustedes saben que nos va a traer muchas dificultades, porque no es de lo que tú digas que pagaste en determinado momento, de lo que tú puedes probar que aportaste en ese sentido. Yo creo que para nosotros el reto más grande van a ser las víctimas. ¿Tienen ustedes control de la dinámica bancaria de las cuentas que él pudo haber tenido? Nosotros, hay muchas cosas que todavía están en investigación y que nosotros, por la reserva del artículo 290, no damos información porque ya podemos dañar. Okay. Sí hemos hecho pública el tema de la orden de arresto, porque sí, desde el momento que Puerto Real vio que la Fiscalía comenzó a organizarse, de modo que comenzó a convocar, comenzó a esconderse. He visto algunos mensajes, aparentemente desde el lugar, de los escondites donde él está, insistiendo en el tema y hablando del tema. ¿Qué tan fuerte es la ofensiva de localizarlo? Sé que ustedes tienen algunas personas relacionadas con la oficina. Sí. ¿Cuánto hay detenidos? Tenemos detenida a la señora Mercedes Gómez, a la cual se le va a tener medida de coerción este miércoles. ¿Cuál era el rol de esa señora? Ella era una de las coordinadoras, Okay. porque por el número de personas involucradas, él, para tener cierto control, tenía algunos coordinadores para que de este modo las víctimas sintieran esa cercanía con él y pudiera él tener también el manejo de información. ¿Se tiene idea de cuánto dinero ha involucrado? Eso les decía yo a mi equipo, que nos tenemos ya que sentar a ver las cantidades. Lo que pasa es que es muy difícil saber cuánto es cuando de tantas víctimas, solamente 283
son las que han denunciado y muchas otras no, lo que hacen es que te reclaman el dinero, que te dicen, no, magistrada, él no me estafó, pero él sabe dónde está el dinero y por eso es que lo queremos arrestado. Pero... Ok, o sea que todavía incluso con estas actuaciones iniciales hay víctimas que entienden que el dinero va a aparecer. Incluso cuando nosotros hicimos la convocatoria para organizarnos con relación a recibir las denuncias, muchos iban a buscar el dinero. Pero una cosa interesante, usted que está bregando con estos 283, ¿están convencidos que la herencia existe o se han convencido de que han sido vilmente engañados? ¿Cómo es? Parte y parte. Parte y parte. Sí, porque uno entiende que cuando van y ponen una Sí. querella es porque ya cogieron Exacto. conciencia, Mire, pero parece que no. Ayer cuando yo escribí, en mi Twitter estaba en estos días muy activo y me escribían de la familia que no, que retire la palabra estafa, que por favor, que la familia Rosario no se sienta estafada, que la herencia está, que lo que quieren saber es dónde. Entonces, es un panorama un poco, no sé cómo describírselo. Uno se ríe porque la verdad... Ahora, Sí, la verdad es que da trabajo entender. Pero, ¿qué tipo de expectativas podemos tener? Bueno, ya planteó el tema de las dificultades de prueba que se van a presentar en su momento, pero ¿qué expectativa podemos tener de que se sumen más querellantes a raíz de que precisamente ya el Ministerio Público ha anunciado esta investigación? ¿Se ha notado una movilización y mayor disposición de las víctimas de participar en el proceso? Algunas sí, pero créanme que hay una buena parte que todavía lo que lo ve a él es como la persona que está ocultando el dinero, no como la persona que lo ha estafado. Entonces, hasta ese punto, sería importante ver aquí es qué va a interesante. entender el Poder Judicial, o sea, qué va a entender el juez, Pero- porque yo los veo a ellos como personas estafadas. pero aquí es interesante. Cuando ellos dicen cuando usted dice que muchos de ellos lo ven como la persona que está ocultando el dinero, es que está ocultando la herencia. Exacto, la herencia. Pero eso puede Pero traer todavía es muchísimas peor. dificultades posteriormente, Claro. porque si esas son querellas, estamos hablando entonces que ellos van ahí a acogerse a una serie de disposiciones y a relatar una serie de hechos que no son necesariamente los que coincidan con la versión de la Fiscalía, que es que todo esto es una estafa. Pero ya era importante arriesgarnos. Ya no era para nosotros una opción no hacer nada. ¿Por qué? Y nos tomamos el riesgo de que como tenemos ya elementos de prueba para poder demostrarle al juez que nuestra teoría con relación a la estafa, vamos ante el tribunal. ¿Y qué dificultades podemos tener? Es una acción pública a instancia privada. Sí, porque... Las implicaciones que tiene esto es que necesitaremos siempre del apoyo de los denunciantes. Claro, porque aquí yo veo lo siguiente, si el abogado dice que los cuartos están en Suiza, con el secreto bancario nadie sabe si están en Suiza, es decir, nadie sabrá si está diciendo la verdad o está diciendo no. Entonces, si tú tienes un montón de gente creyendo que son herederos, probablemente por eso dice, no, pero no me toca el abogado, no me lo judicialice porque ese es el que me va a traer el dinero. Pero es importante que parecería ustedes casi sepan, una fantasía. Sí, pero es importante que ustedes sepan que ya nosotros contamos con muchas o con la mayoría de las certificaciones de los bancos de que realmente no hay dinero. Pero O sea, lo que importante, cuando estemos frente al juez, el juez decidirá el juez lo será que encuentra allí o no. exacto. Saludos familia Rosario. Desde nuestros primeros videos, hemos explicado que la única manera de llegar al fondo de la verdad con respecto al entramado en que se encuentra la familia Rosario, es llevando al abogado Portorreal ante un fiscal y que se vea forzado por el Ministerio Público a mostrar los supuestos documentos que dice tener como prueba de existencia de fondos para la familia Rosario. En Aquí no fue, todas las investigaciones que realizamos en todos los bancos mencionados por Portorreal, dieron negativo. No hubo ni hay un centavo que esté relacionado con la familia Rosario ni con ninguno de sus descendientes.
Si analizamos la situación en general del caso de los Rosario, es muy fácil ver que todos los movimientos realizados por el abogado del caso y sus allegados han sido siempre los de evadir la responsabilidad legal y moral de presentar las pruebas fehacientes de que existen valores para los Rosario, y al contrario, siempre ha mantenido a los supuestos herederos e inversionistas confiando únicamente en las palabras salidas de la boca del abogado Portorreal, quien hoy es prófugo de la justicia, una muestra más de que no tiene el valor de dar la cara y decir ante un juez la verdad que oculta desde el principio, la cual es que no existen valores relacionados a la familia Rosario en ningún banco del mundo. Una prueba segura de que este abogado es un estafador, es el hecho de que nunca ha seguido el proceso legal debido ante la distribución de una herencia, el cual es apoderar un juez que lleve el caso y se encargue de validar los documentos legales aportados por una institución bancaria, llámese Banreservas o Banco Santander, los cuales aportarían al juez encargado los trámites de repartición de dicha herencia, si la misma existiese. El circo montado por el abogado Portorreal le permitió operar su ampliado operativo de estafa, bajo la sombra de políticos corruptos que se beneficiaron de todo el dinero recaudado a costillas de los Rosario y otros apellidos, incluyendo el dinero que le robó a los llamados inversionistas, muchos de los cuales se sospecha que nunca vieron dinero realmente y que no fueron más que pantallas para crear la historia de que la herencia era real y darle más validez al proceso. Portorreal empezó su plan de los Rosario luego del éxito que tuvo con las familias de apellido Guzmán y otros más que cayeron en su cuento hereditario, y apuntó sus cañones a la compañía Barrick Gold, tratando de obtener dinero con el asunto de los terrenos, que si bien es cierto que esos terrenos guardan relación con las familias Rosario y otros que han habitado la zona de la mina de oro Pueblo Viejo, eso no tiene nada que ver con los más de 40.000 Rosarios y sus descendientes que nunca habitaron las inmediaciones de la mina de oro. Cuando fracasa el plan de Portorreal contra la Barrick Gold, entonces se inventa el cuento de la grandiosa herencia en Suiza y España, incluso mencionando otros lugares del mundo como las Islas Caimán. Logra meter decenas de miles más con apellidos que ni se acercan a los Rosario, y les cobra fabulosas sumas, con el cuento de que cobrarán primeros que los que pagaron menos dinero. Quien les habla, tiene metidos en el proceso Rosario más de 100 familiares, y vio de primera mano cómo su familia pagó y entregó documentos sensibles como actas de nacimiento y cédulas de identidad a los estafadores. Cuando Portorreal se vio atrapado en la chispa de la tarde, debido a que Hilario Amparo dijo que había dinero en el banco de reservas y que ya se iba a pagar, tuvo que dar marcha atrás a sus declaraciones y se inventó todo tipo de mentiras, incluyendo que el presidente Medina tenía que ver con la falta de pago a los Rosario, y vemos un video donde el presidente Medina le responde a un Rosario diciendo que la herencia es un fraude, mientras se ríe del caso. Ahora que Portorreal está a punto de enfrentar la justicia, esperamos que los Rosario finalmente acepten la investigación y sus resultados sobre todo lo que Portorreal les ha vendido como herencia, y no empiecen a vivir un delirio de mentiras y cuentos creados por los que siguen apoyando la banda de delincuentes y atracadores que dirigen la Central del Derecho. El presidente Luis Abinader entregó la justicia y la hizo independiente, y no tolerará la corrupción que imperaba en los pasados gobiernos. Vemos cómo se están procesando más de 500 expedientes de corrupción de la pasada administración pública, y están llegando más. Los Rosario pueden estar seguros de que el Ministerio Público llegará hasta las últimas consecuencias para que ese abogado estafador pague ante la justicia por haber engañado y estafado a casi 60.000 dominicanos. Que Dios bendiga a la patria dominicana y a su presidente. Atentamente, el equipo Aquí no fue.